Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiéndoos comentado ya todo esto, tenemos que dar comienzo en el día de hoy con respecto a las expectativas que tiene Aston Martin para esta temporada. Tenemos muchos temas de los que hablar, pero sobre esto es lo que nos vamos a centrar ahora en este momento del principio. Específicamente sobre lo que tenemos que hablar de las expectativas de Aston Martin las ha dado Stoffel Vandoorne, que ya sabemos anteriormente fue piloto en Fórmula 1, compitió con McLaren, fue compañero de equipo de Fernando Alonso, hoy en día es piloto de Fórmula E de DS Penske y además de compaginar su estancia en la categoría eléctrica, también es piloto de reserva del equipo Aston Martin, sabe lo que está pasando por dentro y en este momento ha dado los objetivos que se plantean ahora en estos momentos del equipo a poco menos de un mes de que dé comienzo de por sí la temporada para el próximo año. Da los objetivos que tienen dentro de la fábrica de Silverstone. ¿Cuál es el objetivo realista? Ojo, atención, que se están planteando. ¿Por qué recalco esto de realista? Bueno, ya sabemos que Aston Martin es de por sí el equipo que se llevó la sorpresa en mitad de 2023 de estar en el lugar en el que estaban. Me refiero, ellos no se esperaban estar en la posición en la que se encontraron en Bahrein 2023. Entonces, ese objetivo no era realista si hubieran pensado en eso, porque realmente no creían que fuesen capaces de estar en esa posición. Lo recalco porque ese es el objetivo realista que ahora mismo se plantean. Pueden superarlo, como puede ser que no lo superen y luego a lo largo de la temporada los objetivos cambien, pero esto es lo que ahora mismo, después de haber finalizado ya 2023, tener ese punto de partida en el desarrollo de la MR24, saber de lo que eres capaz, quieren conseguir para esta próxima temporada. Las expectativas nos las da Stoffel Vandoorne, piloto reserva del equipo Aston Martin, que hablando acerca de los objetivos que tiene Aston Martin para este año, hay uno clarísimo. Por supuesto, le preguntan al respecto sobre competir el título, comenta que ahora mismo pensar en competirle durante toda la temporada a Red Bull es prácticamente imposible, seamos sinceros, prácticamente es lo que llega a decir, y el objetivo realista que plantean en Aston Martin es ser capaces de pelear con más regularidad frente a Mercedes y frente a Ferrari. La posición en la que se encontraron a principios de 2023, pero no fueron capaces de mantener durante el resto de temporada, habiendo muchos altibajos, es el objetivo que se plantean para este año. Sí que ser capaces ahora de mantenerlo durante toda la temporada. Ese sería ese objetivo realista y me parece un objetivo factible que puede llegar a conseguir. Hablar de pelear por el título ya en este 2024 es muy, vamos, es lo que digo. Luego puede sorprenderte, sí, y no me refiero ya solo en este sentido por Aston Martin. Aquí incluso lo vamos a todo el mundo. Que alguien piense en pelearle a Red Bull, en un objetivo realista no puede caber ese objetivo. Si quieres ser muy optimista, lo puedes pensar, lo puedes hablar, pero es que ni Mercedes ni Ferrari están diciendo esto. En este caso, ya en el objetivo realista que se plantea Aston Martin, ¿no?, que es pelear con esa regularidad ahora contra Ferrari y contra Mercedes, para pelear constantemente por entrar en el podio. Luego aquí hay una cosa interesante. Bueno, Stoffel Vandoorne no nos habla nada acerca de McLaren, pero aquí hay que incluirlos, por supuesto, a ellos. Pero hay una cosa importante, y con McLaren aquí no entra, sí que entra con Ferrari y Mercedes. ¿Qué harán Ferrari y Mercedes? Queda esperar a ver qué coches nos traen los de Brackley y los de Maranello, porque recordemos que cambian el concepto, se unen a esta filosofía que primero la tuvo Red Bull y luego todo el mundo ha ido adquiriendo. Y lo importante es ver este primer año en qué posición se encuentran. Fijaros a Aston Martin cuando hizo el cambio de concepto. Se encontraron muy bien al principio, al final no tanto. Puedes no encontrarte bien al principio y mejorar luego al final porque tengas mejor entendimiento del coche. Puede ser que la cagues con el primer coche que hagas en este concepto y necesites mucho desarrollo. Puede ser que aciertes y Ferrari o Mercedes pasen a pelear contra Red Bull. Quiero decir que este objetivo, aunque es realista, hablando en ese sentido de pelear constantemente por podios, depende luego también de qué sean capaces de hacer justamente además sobre todo estos dos. Porque si en ese objetivo
Stoffel Van Dorn dice de pelear frente a Ferrari, Mercedes y McLaren. Contra McLaren sí, ese tiene que ser el objetivo, pero contra Ferrari y Mercedes es una incógnita más grande por ver qué son capaces de hacer. Pero bueno, estas eran las palabras que daba el belga. Su explicación es la siguiente. Bueno, obviamente el año pasado, aquí primero nos habla acerca de los altibajos y dice, bueno, obviamente el año pasado fue un poco sorpresa, diría yo, en términos de los competitivos que fuimos al principio de la temporada. Y luego, obviamente, tuvimos este pequeño bajón y volvimos hacia el fondo al final del año. Se aprendió mucho durante este periodo, pero sí, saber exactamente lo competitivos que vamos a ser a partir de este año es muy difícil de prever. Es difícil, es decir, los demás no están parados también. Red Bull obviamente es la referencia en este momento y no es fácil de batir, digamos, para nadie en este momento. Así que definitivamente van a estar ahí arriba. Ahora mismo se les considera la referencia, pero también están Mercedes y Ferrari, que son los dos grandes. Creo que el objetivo es compartir con ellos con más regularidad, pero tendremos que esperar y ver cuál es nuestra posición exacta. Esa es la explicación que nos dice Stoffel Van Dorn. Veremos si se cumple. Yo creo que es un objetivo que puedes llegar a plantearte, ya no el hecho, como digo, de directamente competir contra esos dos, pero sí pelear por una regularidad más grande de pelear por podios, que ojo, 8 podios a lo largo de todo el año está genial, pero que no tengas carreras del estilo de que es que sea imposible pensar siquiera en el podio, que luego no se consiga o no, ya que por supuesto que sea porque te hayan superado. Ese es el objetivo que tiene Aston Martin, es el objetivo que plantea Stoffel Van Dorn y que transmiten desde Silverstone, es yo creo un objetivo mucho más realista. Vamos a pasar al siguiente de los temas y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre unas palabras, unas sensaciones, una intención que surge desde la Real Federación Española de Automovilismo. Ya sabemos el proyecto que se ha generado sobre Madrid, por supuesto, para llegar a la Fórmula 1, para regresar a la Fórmula 1 después de 40 años. Y es un circuito urbano. Hay una cosa importante y no se quiere cometer desde España el mismo error que ocurrió en Las Vegas. Así de claro ha sido Joaquín Verdegay, el vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo, hablando con Soy Motor. No quieren cometer ese error que cometió en Las Vegas. ¿De qué error estamos hablando? No quieren que se repita el hecho de que el circuito no esté preparado. Un problema que hubo con el circuito de Las Vegas, pero que esto es tónica habitual últimamente en la Fórmula 1, especialmente con los circuitos urbanos, es que se terminan muy tarde de construir. El problema no es que se termine muy tarde de construir, si ese no es el problema. El problema es que al terminarse muy tarde de construir no se puede probar. Es más, Las Vegas no habían ni siquiera no habían hecho el chequeo mínimo para darle la certificación de la FIA y se le dio, porque tenía que correrse sí o sí, porque es que ya estaban haciendo ese chequeo la semana anterior al Gran Premio. Eso ocurrió en Las Vegas y eso es tónica habitual en estos últimos años con la Fórmula 1. Con Arabia Saudí pasó más de lo mismo. Con Miami, más de lo mismo. Anteriormente no era así y la Real Federación Española de Automovilismo no quiere hacerlo así. Ese es el error que quieren evitar. ¿Cómo se soluciona? Haciendo cosas bien hechas, haciendo cosas a la antigua. Lo que le pedíamos hacer a Las Vegas es la intención que tienen, por lo menos así lo transmiten, de hacer en Madrid, que es que antes de que vaya a la Fórmula 1, que es el máximo escaparate y es lo que quiere Madrid, o sea, quiere Madrid que corran por ahí los Fórmula 1, pero antes de que vaya, meter una categoría de soporte, que se corra una carrera, que se pruebe, que se vean las escapatorias, que los comisarios practiquen también, que la gente que vaya a estar ahí, que veas si necesitas hacer retoques, que lo que ocurrió con las alcantarillas lo llevas ya preparado de antemano. Todo ese tipo de... Luego puede haber 1001 infortunios, pero por lo menos que no sea por falta de preparación. Eso es lo que en Madrid quieren realizar, por lo menos así lo transmite, como digo, Joaquín Verdegay. Esto es algo muy bueno, es algo que siempre se ha hecho, si es que en la historia, el problema es que con el paso del tiempo hay que evolucionar para mejorar, no para ir para atrás. Y es algo que en alguna ocasión se ha ido para atrás en muchas ocasiones. El hecho de ir a todo a circuitos urbanos para mí es ir para atrás, pero bueno, ese es otro tema. Y no puede ser que no se hagan las comprobaciones de seguridad correctas. Ponemos un ejemplo, obviamente Madrid siempre se le compara con Valencia, ¿no? Y por muchos temas y también por temas políticos, ahora mismo se está hablando mucho y es la comparativa, es la lógica. En Valencia este proceso se hizo bien. En Valencia cuando hablábamos de Las Vegas os lo contábamos, en Valencia antes de que se disputase el Gran Premio de Fórmula 1,
que es el máximo escaparate y que es por lo que las ciudades están haciendo estos circuitos, sobre todo los urbanos, antes de que llegase eso, se corrió una carrera de soporte, una carrera de otra categoría que no es tan vistosa, por supuesto que no, pero que es necesaria para llevar esa preparación. Pues eso es lo que quieren hacer por parte de la Federación Española y me parece una noticia súper buena. Y tenemos otra noticia que contaros. Esto surge desde Automotor, un Sport. Podría ser que Adrián Newey no siguiese en Fórmula 1. Quizá su retirada está más cerca de lo que en Red Bull nos han querido hacer ver en los últimos meses. Esto es algo que alguna vez se ha hablado. 2024 concluye el contrato de Newey con Red Bull y podría ser que al terminar ese contrato finalice su estancia en Fórmula 1 del mejor ingeniero de la historia de la categoría. El motivo para centrarse de lleno en el Hypercar, en el proyecto de Hypercar de Red Bull, el RB17. ¿Qué es el RB17? Bueno, este fue realizado porque después de que Newey colaborase con Aston Martin para hacer el Aston Martin Valkyria, este fue un requisito que en su día le puso a Red Bull, que quería hacer un coche de calle, y cuando tenían acuerdo con Aston Martin, que antes de entrar como equipo eran patrocinador de Red Bull, realizaron este Aston Martin Valkyria, que ahora lo van a llevar también como Hypercar al WEC, pero después de hacer ese Aston Martin Valkyria quería hacer un Hypercar. Entonces en ese punto realizó Red Bull su propio Hypercar, que se ha hablado bastante sobre ello. Por ejemplo, es un coche que no se puede llevar por la calle y es un coche que por ahora no se sabe muy bien si entrarán en el Mundial de Resistencia o qué es lo que ocurrirá con ello, pero está ya realizado y quizás se centraría al 100% de lleno en exclusiva sobre ese proyecto, dejando así a un lado la Fórmula 1, no a Red Bull. Por eso desde el equipo nos han transmitido que están súper confiados en que va a renovar con ellos, pero sí se marcharía de la Fórmula 1. Sobre todo, el motivo por el que Red Bull ya se está planteando prescindir de Newey es por su sueldo. Su sueldo es, por supuesto, el del ingeniero más elevado de toda la parrilla y ese sueldo sí que se incluye en el límite presupuestario. Entonces, desprenderte de Newey en Fórmula 1 supone una caída en el límite presupuestario muy grande de costes fijos. Es algo que te vendría muy bien para seguir desarrollando los monoplazas. Además, recientemente, y esto lo hemos visto, lo dijo el Christian Horner también, que os lo tratamos en el canal, ya desde el equipo Red Bull han estado haciendo una reestructuración importante para que Newey no sea solamente la persona más importante. Ya hoy en día no es solo Newey, hay un equipo muy grande. Es más, esto nos lo contaban a principios de año cuando se rumoreó de Newey yendo a otro equipo, que contaban que ahora mismo Adrián Newey no trabaja ni siquiera al 100% en Fórmula 1, está como un 50%, fue cayendo su participación, pedido también por él. Y ya se han preparado para el momento en el que no esté de lleno en el equipo Red Bull y ese momento podría llegar al terminar la temporada 2024. Sin embargo, y ojo cuidado, y esto ya es lo último, dejaría la Fórmula 1, porque os estamos diciendo que se va a centrar de lleno en ese proyecto de Hypercars, dejaría la Fórmula 1 como tal. Pero ¿dejaría de tener influencia en el coche de Fórmula 1? Bueno, pues cabe recordar que este coche, el RB17, el Hypercar en el que se centraría al 100%, es un proyecto que está siendo utilizado por Red Bull para hacer este Hypercar, para también, por así decirlo, gastar el dinero que hoy en día no pueden gastar en Fórmula 1, pero que tenían presupuestado para ello por el límite presupuestario. Los equipos se gastaban más de 500 millones de dólares y ahora no se pueden ni gastar ni la mitad. Entonces, por gastar algo de ese dinero que Red Bull tenía presupuestado para el equipo de Fórmula 1, es uno de los motivos por los que realizaron este proyecto, pero también se empezó a especular de que los altos conocimientos que tenía Red Bull en el fondo del monoplaza, recordemos que hoy en día, con esta reglamentación del efecto suelo, los fondos de los monoplazas es la parte más importante de los coches de Fórmula 1, se empezó a especular que Red Bull, el motivo por el que iban tan adelantados al resto en cuanto a este aspecto, era porque desarrollaban mucho más gracias al proyecto del Hypercar. En ese proyecto encontraron algo que con esos fondos se dieron cuenta de que conseguías mucha más carga aerodinámica. Lo aplicaron en Fórmula 1 y funcionó.
Eso se empezó a especular y se hablaba de que, por supuesto, la FIA tendría mano dura con ese tipo de cosas, porque luego los equipos también, te digo, Ferrari, por supuesto, en su proyecto del WEC, también seguro que consiga aprendizajes para Fórmula 1 y esto lo hacen todos. Pero ya se empezó a decir la FIA que tendría más mano dura e intentarían encontrar estos lagunas quizá de reglamento. Podría ser que siguiese teniendo influencia dedicándose, entre comillas, exclusivamente a ese proyecto. Pues esto, por supuesto, queda en el aire. Como os digo, toda esta información proviene de Automotor Un Sport. Veremos si se confirma, porque sería un palo gordísimo para Red Bull, por mucho que ellos nos intenten hacer ver que ya han construido un equipo alejado de Adrian Newey. Veremos qué es lo que ocurre, vamos a pasar al siguiente de los temas y nos tenemos que ir a hablar sobre Lando Norris. Tenemos un vídeo que os vamos a poner de sus declaraciones porque hablando para Sky Sports, a Lando Norris le han preguntado por el hecho de haber compartido equipo frente a Max Verstappen. Sabemos hoy en día que ha renovado con McLaren, ya renovó e incluso él mismo confirmó que había habido negociaciones con otros equipos, entre ellos seguro Red Bull, porque Red Bull han sido los más interesados en ellos. Abiertamente Norris dijo que le hubiera gustado compartir equipo con Verstappen porque son dos personas que se llevan muy bien. Es más, Max también lo dijo. Ahora se le pregunta a Norris qué es lo que hubiera pasado, o sobre todo, literalmente, el entrevistador de Sky Sports le pregunta que si tiene miedo de competir frente a Verstappen en el mismo coche. Lo que dice textualmente Lando Norris es que competir contra el mejor piloto en su mismo coche no sería la decisión inteligente. Así lo ha respondido a Sky Sports, que lo que dice es que no tiene miedo, no le importaría competir con un coche exactamente igual frente a Verstappen, pero no es la forma de ganarlo uniéndote a su proyecto, porque su coche al final lo que quiere llegar a decir entre líneas es que ese coche está muy hecho ya a Verstappen. Verstappen está muy acostumbrado a él e irte a ese coche no le vas a ganar porque te lleva años de ventaja, aunque sea de entendimiento del propio monoplaza. Entonces, que como esa no era la parte lista y su objetivo es ser campeón del mundo, no era la decisión inteligente irte a ese mismo coche con el que ahora mismo Verstappen no es que esté ganando, es que está dominando. Además, ya os hemos visto anteriormente que sobre competir por el título, él mismo lo ha dicho que hasta 2026 va a ser imposible porque hasta ese año McLaren no va a estar en esa posición, pero que la decisión inteligente era quedarse. Sobre esto, ya cuando os hemos siempre analizado este posible fichaje, cuando os hablábamos de irse a Red Bull, el discurso ha cambiado durante este año y me lo habéis podido ver durante esta temporada si habéis estado aquí en el canal. Porque a principios de año era un sí. A principios de año lo hablábamos, ya se rumoreaba esto también y os lo decía. Si tiene la oferta sobre la mesa, Norris se tiene que ir. Eso a principios de año era así, a mitad no. A partir de la mitad no. ¿Por qué? Porque a principios de año McLaren no estaba en una posición de pelear, no te puedes ir. Hoy en día McLaren no está en una posición de pelear contra Red Bull, pero no te puedes ir a Red Bull. Antes sí, porque antes al no estar en una posición para pelear ni siquiera por podios, lo mejor es casi irte a Red Bull, aunque sepas eso, aunque sepas que te vas a ese coche de Verstappen, pero tienes más posibilidades. Pero tienes muy pocas de ganar la Verstappen en ese coche. Hoy en día, pues ahora mismo con McLaren por lo menos sí que tienes alguna posibilidad de acabar ganándole si es que McLaren da con la tecla en ese 2026. Estas son las palabras en las que explica todo eso Lando Norris. I mean, I can imagine Christian Horner, when we speak to him in a few weeks' time, saying, oh, well, Charles and Lando didn't fancy racing directly opposite Max. Yeah. Any fear on your part of doing that if you had exactly the same kit? I think it's a longer discussion than just saying that. Is Max one of the best drivers ever in Formula One? Absolutely. I think he's proved that enough. He's in a team which he's very comfortable in. A lot of things are, built up around him. So for anyone, even a Max of a few years ago, to go in against the Max of now is extremely difficult. So I don't think it's a question of are you scared or not scared. I don't think I'd ever be scared of going against anyone. But even if you enter a team, are you in a position to challenge someone straight away and comfortable to do that? And I think it's a no for any driver. It takes time to adapt and it takes time to get into place. And if you want to go against the best driver in the world, it's not the best thing to do. It's not a smart move to do.
But I would love to race against Max. I've enjoyed some of our battles that we've had, and I'm looking even more forward to the battles that we're going to have this year. Las expectativas con el equipo Alpine para la próxima temporada no son nada buenas. Incluso han salido declaraciones por parte de Esteban Ocon, que en teoría se las habría comentado a David Croft, que es el narrador de la Fórmula 1 en Gran Bretaña, en Sky Sports, le habría comentado que las expectativas para 2024 no son muy buenas, textualmente diciendo el coche no es muy bueno. Teniendo esas sensaciones, ¿qué está ocurriendo dentro del equipo Alpine? Bueno, pues ha salido a hablar Matt Harman, una persona que además, sobre todo en este parón invernal, está hablando bastante y que es el director técnico de los franceses. ¿Qué es lo que ha explicado Matt Harman? Lo que dice es que en Alpine han cambiado de enfoque, no solo en los motores, porque esto sí que ya lo sabíamos, esto no es lo que comenta, pero os lo digo yo, los motores cambiaron ese enfoque porque recordemos que querían conseguir igualarse en motores. Recordemos que se quejaron de que los demás habían mejorado ilegalmente, les dio la razón la FIA y les dijo que les iba a ayudar a mejorar su motor para estar a la par. Luego fue Alpine quien pidió que eso no se hiciera para centrarse exclusivamente en los de 2026, así no estar centrado en estos motores. Ya cambiaron ese enfoque en cuanto a los motores Renault. Ahora el propio equipo Alpine ha cambiado también su enfoque. ¿Por qué? Dice que ya no se están preocupando por 2024, sino que su mirada está totalmente puesta en los siguientes monoplazas de 2026, que es la única vez que van a poder dar un salto para pelear por el título, por lo que ya hoy en día están exclusivamente pensando en ello. No se puede empezar a trabajar en esos coches. Recordemos, hasta el día 2 de enero de 2025 no se puede trabajar en los coches de 2026, pero ellos ya están centrados y teniendo incluso ideas, tal y como lo comenta Matt Harman, para esa futura generación de monoplazas. Sus palabras textuales son las siguientes: nos centramos en el futuro y en la normativa de 2026, así como los coches que tenemos que hacer de aquí a entonces. Tenemos grandes ideas para 2026. También hemos puesto en marcha un gran programa en ambas sedes, la de motores que no son la misma, la de motores que está en Viry, en Francia, y la de Enston, que es la de coches, que está en Gran Bretaña, para mejorar las capacidades y las funciones. Lo que decimos con esto es que no están pensando en el propio monoplaza, porque a ver, el propio monoplaza de por sí hoy en día no está ni siquiera el reglamento, pero ya están trabajando en esos motores como todos de 2026 y haciendo cambios y pensando ya en esa próxima generación de monoplazas. Así que ese es el enfoque que tiene hoy en día puesto el equipo Alpine. Lo último a comentaros y finalizamos con este vídeo, os tenemos que traer unas palabras que ha dado James Allison, el jefe técnico del equipo Mercedes, bastante interesante porque ha hablado acerca de estar ahora mismo luchando para alcanzar a Red Bull. Sobre todo, lo que comenta James Allison es al respecto sobre que sea o no divertido. En este caso, a James Allison se le pregunta si es divertido estar detrás de Red Bull. En un año en el que ha sido tan dominado por los de Milton Keynes, para ellos incluso es divertido, porque desde luego que para los aficionados no lo es, pero quizá para ellos sí. Pues efectivamente el director técnico de Mercedes les dice que sí, que este periodo en el que hay un dominio tan aplastante de tu rival puede llegar a ser hasta divertido. No lo es tanto como ganar, porque al final ganar ya no es que sea divertido, sobre todo es que es una satisfacción, ¿no? Por supuesto, estar en esa posición ganadora, pero lo que comenta James Allison es que este periodo después es divertido porque estás detrás de un equipo, le estás intentando recortar, al final estás trabajando mucho y te entretienes. Sí que es divertido, al parecer, según esa mentalidad, el estar detrás de Red Bull. Esto es lo que comenta James Allison en sus palabras, que textualmente lo que dice es: se dice que no es divertido, pero en realidad es muy divertido. No es tan divertido como ganar, eso es cierto, pero tienes que amar este deporte. Implica aguantar el tirón cuando no has hecho un trabajo lo suficientemente bueno. Que sobre esto lo único que hay que decir que, bueno, yo puedo entender que quizá en su mente, en su forma de verlo desde la parte de un equipo, puede ser divertido. Perfectamente, por supuesto que sí, pero eso es para un equipo. Quiero decir, para nosotros, para los aficionados, desde luego que ver 21 victorias de Red Bull no es lo más divertido del mundo. Es divertida en las carreras, porque sí, pese a que pueda ganar el mismo, las carreras son, hay algunas que más, hay algunas que menos, entretenidas. Pero desde luego que lo más divertido sería que estuvieran ahí, pero en su posición sí que entiendo que puede ser también divertido esta posición de ahora ser los que están intentando cazarlos. Así que bueno, estas eran las palabras que decía James Allison y
Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.